Radio y Televisión de Aguascalientes, la señal que va más, presenta. Bienvenidos sean todos ustedes a este documental de los 50 años de historia de la Plaza Monumental de Aguascalientes, rica en historia, arte, cultura y economía. Aquí empezamos este documental, 50 años de la Plaza de Toros Monumental de Aguascalientes. Y que viva Aguascalientes. Soy Joaquín Chávez, soy cronista taurino y fotógrafo taurino. Las plazas de toros en Aguascalientes se originan alrededor del siglo XIX, en donde aparece la primera plaza de la que se tiene registro, que es la Plaza del Calvario. Incluso hay un mapa de 1857 que maneja ese punto, ahí exactamente donde es el Mercado Terán, como la Plaza de Toros. Esa era la zona del Calvario y se daban festejos taurinos, sobre todo para la feria. La primera feria comercial de Aguascalientes se desarrollaba en el Parián y en esa zona conocida como el Calvario en el mes de noviembre. Y ahí es en donde se tiene el primer registro de la Plaza de Toros, que empieza a generar una nueva afición taurina aquí en Aguascalientes. Posteriormente llegó la Plaza de Toros fija, que fue la Plaza de Toros El Buen Gusto. A mediados de 1840, Jesús López de Nava construye esa plaza. Esa plaza sí ya tenía una estructura exclusiva para correr toros, hasta 1896, que se inaugura la Plaza de Toros San Marcos. Incluso El Buen Gusto compitió todavía algunos años con la Plaza de Toros San Marcos hasta aproximadamente 1903. En 1896 es que se construye la Plaza de Toros San Marcos, la cual el señor Dos Amantes, quien le rentaba el espacio a la familia López de Nava de la Plaza de Toros del Buen Gusto, le aumentaron de una manera muy brutal la renta pues, para la Plaza de Toros, y decidió en el solar que estaba en esta área de San Marcos construir una plaza. En lo que eran los talleres antiguos de los tranvías. Por eso la Plaza de Toros San Marcos todavía tiene en su entrada por la calle Democracia una puerta muy alta. Y desde luego, el nacimiento de muchos toreros, sobre todo aguascalentenses, que en esta arena comenzaron con su actividad taurina y que vieron sus sueños, muchos de ellos cumplidos, otros truncados y otros con cambio de nivel en su sueño. Hay quien de querer ser torero se convirtió en abogado, en arquitecto, en periodista. Y el día de hoy esta plaza sigue siendo ese espacio en donde los jóvenes que quieren, que anhelan ser toreros, pisar esta arena siempre les da una forma importante en su quehacer. Así como en la San Marcos existe el toro más pesado, que fue Candilejo, que mató Fabián Ruiz de la Punta, el récord, por decirlo así, del toro más grande en esta Plaza de Toros Monumental en estos 50 años, se trata del toro Oro Viejo.
Fue una tarde, el cartel sí me acuerdo que fue con Arturo Gilio, padre del joven que está toreando ahora, y con Mauricio Portillo, en el año 92. En esta tarde estamos con César Pastor, triunfador del anterior festejo en esta Plaza de Toros con los toros de José Julián Yeguno. Sabía que era una tarde más, con mucha responsabilidad, con un encierro duro, que le llamamos duro, y eso realmente pues a mí me venía bien, me motivaba, más de atemorizarme, por decirlo así, de espantarme, al contrario. Y pues su tonelaje es lo que ha llamado poderosamente la atención por su corpulencia y todo. Tiene 650 y tantos kilos. Parece ser que va a ser el más pesado en la historia de esta plaza. Bueno, y sobre todo que la afición de Aguascalientes está apoyando muy fuertemente a César Pastor. Mucha suerte para esta tarde, que le vaya muy bien y que salga triunfador. Muchas gracias, John, muchas gracias. Cuando hace así el mono sabe y enseña, y el público se ve que es un toro con 680, casi 700 kilos, pues la gente hizo una... Y cuando salgo yo a recibirlo con el capote, es cuando uno que ya le pega un capote, es como cuando abres un examen final, que cuando no lo conoces estás nervioso, aunque estés muy preparado. Cuando abres y ves lo que tienes enfrente, las preguntas, ya si sabes, te relajas. Y si no sabes, también te relajas. Pasa igual con el toro. Realmente el toro yo ya lo había visto en el campo, no había podido distinguir su volumen, su trapillo, porque estaba echado. Un tiempo atrás, el ganadero me invitó a tentar ahí al ganadero de Huichapan. Pasamos a los potreros y me dijo, oiga, matador, fíjese que ese toro colorado que está ahí, nada más que no se echa. El toro ya destaca más que sus hermanos, pero a ver, lo quisieron levantar y el toro no se levantó. Dijo, el toro pesa más, se me ha ido para arriba, y no le importa que vaya ese toro, ¿no? Si de todo modo no lo vamos a cargar, ¿no? Cuando me dicen en el hotel, César, te tocó a ti el toro oro viejo, que sí, ya lo había visto yo aquí en los corrales, me emocioné. Era una guerra, era una pelea, porque ¿sabes? Ese toro si me coge, sí me podía matar. Y luego, cualquier toro te puede matar, pero ese toro, con las condiciones, con las intenciones que tenía, la verdad si me coge, pues me hubiese hecho muchísimo daño. El toro fue muy poderoso, el toro tiraba muchas cornadas. El picador, que fue Mauro Prado, un picador de mis confianzas, de Aguascalientes, también tuvo a bien a picarme ese toro. Sin embargo, el toro, la condición no cambió. Sin embargo, bueno, pues dije, bueno, voy a tener que enseñarle a la gente que el toro no sirve, pero bueno, lo tengo que intentar. Y me tenía que quedar, y el toro se me quedaba aquí, y me tiraba unas cornadas, y me volvía a colocar, y otra vez, 3, 4 veces, y la gente espantada. Y cuando dije, bueno, ¿ya lo vieron? Pues señores, ahora hay que hacer lo que hay que hacer. Este toro no se ha dejado, lo lidio y lo mato. Y hice así, y claro, ya tenía un morrillo que era una mesa de billar, Dije, no, pues que si es la espada fácil. Efectivamente le pegué una estocada y el toro cayó. A lo largo de mi vida, así como muchos toreros tienen la fortuna de que cuando meten la mano su gente para el sorteo y se dan los toros buenos, bueno, pues en mi carrera fui al revés. Si había un toro feo o cornalón o grandón, ese me tocaba a mí. Fue como que mi destino. Todos los toros tienen una lidia. No a todos se les puede dar derechazos innaturales. A este toro había que lidiarlo y matarlo. Y eso fue lo que ya realicé después de haber enseñado al público las condiciones del toro. Así que lo lidio y lo mato de una estocada y el público pide una oreja que desde luego guardo en casa. Así que bueno, esa anécdota pues registra al toro oro viejo como el toro más grande que se ha lidiado hasta ahora en estos 50 años en esta bellísima plaza monumental. A mí me contaron que usted es como la primera aficionada de la fiesta taurina en Aguascalientes. Me hacen las personas el favor de decir eso, porque comencé desde tan
jovencita, cuando salí del colegio a los 14 años. Entonces, ahí comenzó mi afición. Los toreros, algunos, los que eran piadosos, nos pedían la bendición, o a mi suegra y a mí. Señora, por favor, la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a ti no te va a cornar un toro. Eso les decía. El Hotel Francia se convirtió en una plaza de toros. Después de que terminaban las corridas, se juntaban todos los aficionados, periodistas, Pepe Alameda, y luego Curro Rivera, y todos, Manolo Martínez, Eloy Cavazos, todos llegaban a hospedarse, a vestirse antes de ir a los toros. Y después, el hall del Hotel Francia era la fiesta de toros más bonita que se habría visto, porque iban todas las personas que venían de toda la República a ver las corridas de Aguascalientes. La plaza que ahora tenemos, y después se le dio otra arregladita, la hizo el doctor Gell. En 1970, 71, 72, había un ambiente extraordinario dentro de la Feria de San Marcos que pues provocaba grandes llenos en la Plaza de Toros de la Democracia, ¿no? Durante el gobierno del doctor Gell se desarrolla ese ambiente un poco de revisar que era necesario la construcción de otra Plaza de Toros. Por un lado, la gente que ya no cabía en la San Marcos, y por el otro lado, pues un poco los abusos de los empresarios en aquel entonces que pues establecían sus carteles de acuerdo a sus intereses y un poco en el sentido de la comodidad o del abuso. El doctor Gell tiene un periodo gubernamental de 1968 a 1974. ¿Cómo surge la idea? La idea surge más en el ámbito político que en el ámbito taurino. Es dos personas, Jorge Díaz de León y Víctor de los Reyes, el que se le conocía como el embajador cariñosamente, quienes trabajaban y tenían vínculo en Los Mochis, Sinaloa. Mucha gente cree que es Mazatlán, pero eran Los Mochis, Sinaloa. Ahí estaba una estructura de una plaza de toros grande perteneciente a una compañía cervecera, la más famosa. Y entonces ellos vienen con el doctor Gell, que era gobernador, y le venden la idea de trasladar esa estructura metálica de Los Mochis a Aguascalientes para la construcción de una nueva plaza de toros. En enero de 1974 inicia la construcción de la Plaza de Toros Monumental de Aguascalientes para abrirse al público en el mes de noviembre. La Plaza de Toros se inauguró el sábado 23 de noviembre de 1974. Un miércoles antes, el arquitecto Jorge Medina Rodríguez, que era el en que cabezaba la obra, se hizo una prueba con costales de, no me acuerdo si 100 o 100, no, perdón, 200 kilos cada costal para probarla. Era increíble que se inaugurara esa plaza de toros. Para los de Aguascalientes fue un regalo. Venían de toda la República a querer entrar, un entradón. Y ese día toreaban Manolo Martínez, Eloy Cavazos, a la alternativa de Firmincito Espinosa. Yo estaba en España de novillero y desde luego cuando yo me fui en el mes de febrero o marzo para prepararme al campo y todo eso, no, ahora sí que ni en sueños que se fuera a hacer una plaza aquí en Aguascalientes. Sí, bueno, pues en 1974, el sábado 23 de noviembre, finalmente se había anunciado el cartel de la inauguración
y coloquialmente decimos que quien dio la primera vuelta al ruedo fue el obispo Salvador Quesada Limón, a propósito de los toreros que han dado vuelta al ruedo ahí. Bendijo el ruedo dando una vuelta al mismo. Se llevó a cabo el sorteo, hubo una misa y la corrida. Se hicieron 2 corridas de inauguración. La primera fue la mía, que fue un cartel con 2 figuras del toreo, en ese momento grandiosos toreros. Manolo Martínez fue mi padrino y testigo Eloy Cavazos, con una corrida de Torrecilla. Y al día siguiente se dio otra corrida, que el cartel fue Chucho Solórzano, Antonio Lomelín y Manolo Arruza, con una corrida del ingeniero Mariano Ramírez. Muy bien, estamos grabando un documental sobre la inauguración de esta Plaza Monumental de Aguascalientes, en donde pues participé yo en la segunda corrida de su inauguración. Llegamos a la inauguración, que fue una cosa extraordinaria para una ciudad, un estado tan chico en terreno y tan grande en afición taurina. De la tarde me acuerdo que mi primer toro, el de la alternativa, estaba un toro demasiado gordo, no pudo mucho el toro con los kilos y la verdad que no le pude hacer mucho. El toro hidrocálido se llamó el toro. El segundo toro mío se llamó Maestro. Un toro bastante bueno, que recuerdo haberle pegado acá por la zona de Toriles un par de tandas muy buenas con la izquierda y desgraciadamente lo pinché una vez, le pude haber cortado 2 orejas, le corté nada más una, pero fue una tarde de éxito para mí. Todos cortaron oreja, todos los toreros cortaron oreja. Entonces la plaza se volvía loca porque estaba preciosa, porque los toreros eran los punteros de la época y todos cortando oreja. Manolo Martínez y Eloy ese día estuvieron cumbres, rayaron a gran altura, cortaban orejas, no recuerdo exactamente cuántas, pero fue una tarde de triunfo para los 3 ese día. Al día siguiente, era esta segunda corrida, un lleno a reventar. El cartel, un cartel pues para mí pues muy importante, porque alterno con un gran amigo mío que en paz descanse. Fíjense, los 2 con los que alterné en esa tarde ya están, obviamente pues ya no están en este mundo. Pero el primero de ellos fue Chucho Solórzano, hijo de Jesús Solórzano, el rey del Temple, que así le llamaban a su padre. O sea, torero de dinastía, y alternando con Antonio Lomelín, también fallecido ya. La corrida fue muy buena, fue de Mariano Ramírez, y el que mejor tuvo suerte y que además bordó el toreo, no era muy común de que mi querido Chucho Solórzano pues tuviera triunfos consecutivos. Pero esa tarde realmente bordó el toreo, le cortó el rabo a ese toro, no recuerdo el nombre del toro, y nos dejó una papeleta de verdad muy difícil. Pues los 3 toreros triunfamos. Yo no sé si yo corté una oreja, me parece yo corté una oreja en uno de mis toros, y también en lo que fue la parte artística, en cuanto a los toreros, pues fue un éxito, ¿no? El día de la alternativa fue en noviembre, al año siguiente mi primer feria de San Marcos. Esa sí fue, toreé con Chucho Solórzano, Antonio Lomelín y yo, una corrida de Suárez del Real. Ese día a mi segundo toro le corté 2 orejas, fue mi primera tarde de triunfo, mi primera feria. Y ya luego quiero acordarme que el primer rabo fue el año 80, un cartel Manolo Martínez, Miguel y yo. Ese fue, si no mal recuerdo, mi primer rabo aquí en Aguascalientes. Luego hubo faenas muy importantes, como la de tercera generación de Tequisquiapan, un mano a mano con Miguel el año 88. Y luego una faena que también la tengo muy presente, fue una faena, un toro de Pepe Garfias, se llamó Platero. Ese día toreé con José Tomás y Jorge Gutiérrez. Ese día le corté 2 orejas porque lo pinché una vez, pero también le pude haber cortado el rabo al toro. En fin, tengo muchas cosas muy bonitas, que estás en tu casa, estás en tu tierra, estás inaugurando una plaza. Como te digo, no es uno tan consciente, por lo mismo joven, de que yo tenía 18 años, no es uno tan consciente de todo lo que conlleva en cuanto a responsabilidad. Y te digo, yo lo tomé muy tranquilo y traté de disfrutarlo.
Después de su inauguración, la Plaza de Toros Monumental estuvo en manos de Guillermo González, el Cabezón González. Con el paso de los años, el gobierno del estado, ya con Rodolfo Landeros, tomó las riendas más fuertes de la Plaza de Toros y de la tauromaquia y se dio cuenta que era desde antaño un pilar fundamental para la Feria de San Marcos. La década de los 80s tiene un encanto particular para el toreo en el mundo. Y para Aguascalientes, obviamente, había que sumarse a esta gran vorágine, esta gran euforia de grandes figuras internacionales que estaban en todas las plazas importantes de España. A mediados de los 80, 1983, 84, hay un cambio de empresarios en la Monumental y llega una tercia que vino a poner las peras a 10, el doctor Alfonso Pérez Romo, don Julio Díaz Torre y Eduardo Solórzano, quienes se asocian para hacer la primera gran temporada taurina que tuvo nuestra Plaza de Toros Monumental, trayendo a todas las figuras españolas, muchos de ellos que ni siquiera sabían que existía Aguascalientes. Yo creo que fueron 3 años, no sé, me acuerdo si 3 o 4 años que fueron empresarios, pero fue donde hubo una feria de 20, 21 corridas de toros, y te digo, con figuras del toreo español, las venía Manzanares, Capea, los Campuzano, el Zoro, Nimeño II, traía las figuras del toreo que estaban en ese momento en España. Y por supuesto todo ello envuelto con las máximas figuras del toreo mexicano, como era Eloy Cavazo, estaba Antonio Lomelín, estaba Curro Rivera, estaba Mariano Ramos, estaba etcétera, etcétera, etcétera. Y la camada joven en aquel entonces, muchos de Aguascalientes, los hermanos Armilla, Fermín y Miguel ya había tomado la alternativa, y los hermanos Sánchez, Ricardo y Luis Fernando, que hicieron extraordinarias páginas. Y de aquí toreaban todas las figuras del toreo y les daba oportunidad a muchos, nos daba oportunidad a muchos toreros que empezábamos y que nos sirvió para subirnos al carro. Se dieron y se montaron por primera vez en la historia más de 12 corridas en una feria. Y entonces ese trienio, más bien ese triunvirato, no sé cómo llamarle, esas 3 personas, hicieron de Aguascalientes una feria internacional casi o más que a la par de las ferias españolas. Yo creo que una de las épocas más, de las ferias que yo viví más, fue cuando toreábamos con el Matador Miguel y el Matador Fermín, ¿no? Había una rivalidad dentro del ruedo, una rivalidad buena, porque la misma gente, había partidarios de unos toreros y del otro. Claramente recuerdo esa rivalidad entre los hermanos Armillitas y Sánchez. ¿Por qué? ¿Por qué la recuerdo? Es porque finalmente eran 4 íconos del toreo hidrocálido, pero como consecuencia cada uno con su trayectoria. Y es que la clase alta se iba con los Armillita y el pueblo, el que paga el boleto y sostiene el espectáculo, eran seguidores de los Sánchez. Y sí había hasta golpes, ¿no? Sí fue una rivalidad bonita dentro del ruedo. Por fuera sí nos llevábamos bien, pero yo creo que sí la gente vivía y la vivía con mucha pasión, ¿no? Y sí, llegó tanta la rivalidad que una vez se enfrentaron, tanto como Fermín y Luis Fernando, aquí un 5 de mayo con una corrida de Shanghái. Y ese día, prácticamente, ese 5 de mayo, el que desempató los cartones de las dinastías Armilla y Sánchez fue Luis Fernando. Y finalmente, pues sí, quedaron 2-1 favor los Sánchez, esta dinastía que apoyaba el pueblo de Aguascalientes y la gente que quería realmente y los idolatraba a los hermanos Sánchez. Y había unos entradones, yo que me acuerdo, todas fueron unos entradones, ¿no? Y la plaza ya remodelada y la plaza se llenaba. Aquí hubo 2 manos a manos entre los hermanos Armillita en 1985, cuando se hizo la primera remodelación más no ampliación de la plaza, y luego la otra para la despedida de Ricardo Sánchez, que fue el 28 de abril de 1996. La primera mano a mano entre las dinastías Armillita y Sánchez se los llevaron de calle los hermanos Sánchez a los Armillita. Y luego la del 96, los Armillitas se sacaron la espina con una gran faena a un toro de Real de Saltillo de Miguel Espinosa Armillita, y también
Ricardo Sánchez ese día se despidió, cortó una oreja y finalmente pues quedaron empatados los cartones. Una confrontación, Armillita Sánchez la gana la primera los Sánchez y la segunda los Armillita. Y yo creo que fue una rivalidad muy bonita, yo creo que son épocas que se añoran, ¿no? Yo como aficionado la añoro, sí me gustaría que existiera ahorita en estos tiempos una rivalidad así. Eso por un lado, y por el otro también un tema que quizá se pueda destacar es que en 50 años, afortunadamente, no ha habido ninguna víctima mortal en todos los festejos que se han desarrollado. Ha estado muy cerca, ha habido percances tremendos, gravísimos, pero el cuerpo médico de Aguascalientes ha tenido una fama extraordinaria de haberlos salvado. Soy el doctor David Gerardo Martínez Robles. Soy el jefe de los servicios médicos de las plazas de toros de Aguascalientes. Lo que más me gusta de la fiesta brava, obviamente, son ver las corridas, ver los triunfos de los toreros. Soy el doctor Luis Miguel Chávez, soy miembro del servicio médico de las plazas de toros Monumental y San Marcos de Aguascalientes. Mi especialidad es cirujano urólogo. Yo creo que el día más recordado para esta plaza va a ser el día 24 de abril del 2010. Ese día en la plaza había un ambiente de mucha expectación, se abarrotó, había personalidades del espectáculo, de los medios, mucha convocatoria por el personaje que toreaba ese día. Bueno, yo me encontraba en el palco de la enfermería, estábamos disfrutando de la corrida, estaba también el doctor Enrique González Cariaga y me acuerdo yo precisamente que estábamos hablando de que los toros habían salido con algo de peligro. Me acuerdo que estaba toreando José Tomás en el último tercio de la lidia. Y el toro se le venció un par de veces, que se le pegaba mucho al cuerpo un par de veces. De estar en la euforia de la faena, de repente cambia. Se escucha el grito donde viene la cornada. En el momento en que José Tomás siente la cornada, él, la verdad, siente que era una cornada muy seria. El primero que interviene ahí es Alejandrito Prado, es banderillero de aquí de Aguascalientes. Instintivamente pone su mano ahí para evitar el sangrado. Hace esto. Está la herida, lo que hace Alejandro es poner esto y posteriormente, como se iba moviendo, mete la mano y él siente que algo está latiendo y es lo que aprieta. Cuando yo llegué a la enfermería ya estábamos esperando al torero herido, estábamos ya preparados los dos anestesiólogos, el doctor Martínez, el doctor Villalobos, el doctor Alfredo Ruiz Romero, que es el cirujano cardiovascular, y el doctor Julio Palma también, somos los que estábamos interviniendo ahí. Él llegó con una cantidad de sangre mínima para poder subsistir a nuestro servicio y 2 veces se nos desvaneció. En el momento en que se da la cornada y llega a la enfermería, pierde una gran cantidad de sangre. Pensamos que perdió aproximadamente unos 3 litros de sangre. Eso lo convierte dentro de la estadificación en un choque hipovolémico grado 4. Entonces ahí lo más importante era bajar el flujo de la sangre, pinzar los vasos que estaban sangrando y el músculo que estaba sangrando de forma profusa y reemplazarle líquidos. Ese día, lo que grita en el suelo es: necesitamos sangre. La gente lo confunde diciendo: es que no hay sangre en la enfermería. Y sale y entra y empiezan a pedir sangre porque dicen que no hay sangre, cuando eso ya estaba cubierto. Fueron momentos muy complicados porque fue entre 40 minutos y 1 hora que estuvimos estabilizándolo. Cuando ya se estabiliza y tiene pulso y está ya pasando la primera transfusión de sangre, lo trasladamos ya con seguridad, sin sangrado, estable al hospital.
Dentro de la historia importante de la Monumental de Aguascalientes, desde que se inauguró a la fecha, es que hemos sido 3 jefes. Un equipo médico conformado por su jefe, en aquel entonces el doctor González Medina, don Enrique González Medina, y posteriormente llega el doctor Carlos Hernández, que hace más grande el equipo con cirujanos cardiovasculares, más cirujanos, que es donde entro yo en el 96, para hasta el 2017, 2018 convertirme en jefe, donde ya tenemos bien protocolizado a partir del 2010 toda la atención que se le debe dar al torero. Hay cosas que se han dicho de acuerdo a la atención que se le dio a José Tomás, que no tienen un dato de precisión. Y eso es de acuerdo a la información que dieron incluso medios españoles, que no teníamos los recursos para poder atenderlo. Eso es algo que no es cierto, porque si no hubiéramos tenido los recursos, pues no hubiera sido posible la atención. ¿Cómo hacemos? Te lo puedo describir sencillamente. Vemos una herida, atendemos. En este caso, ¿es grave? No le quites ni el traje, vámonos así como va. Canalízalo, duérmelo, se hace lo que se tenga que hacer y se lleva. Hay posibilidades de atenderlo, como otras cornadas que han surgido, por ejemplo, la del cejas, que fue en el cuello, que nos dio oportunidad de checarlo en la enfermería, explorarlo en la enfermería, suturarlo en la enfermería y sale a su segundo toro. Son momentos en que uno dice si puede salir o no puede salir. Y la verdad, lo más apasionante es ver la corrida de toros con tranquilidad, no con cornadas. Hay que venir a disfrutar a la plaza de toros, no a venir a sufrir. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, presenta Nuestra Arquitectura. Amigos, pues ustedes ya se dieron cuenta, el tema de nuestro programa, Nuestra Arquitectura, va a ser la ampliación de esta Plaza de Toros monumental. Al término de la Feria Taurina San Marcos 1990, con el antecedente de las ferias exitosas de 84, 85 y 86, el ingeniero Miguel Ángel Barberena Vega se planteó en determinado momento embellecer y engrandecer la cultura del arte del toreo, pidiendo una plaza de toros monumental muy parecida a las Ventas de Madrid o a la Monumental de Barcelona. Y como consecuencia, pues el flujo económico, artístico y taurino iba a subir a partir de 1991. Y el ingeniero Miguel Ángel Barberena Vega, que era un gran aficionado a la fiesta brava, encarga el proyecto al arquitecto Ignacio Rivera Río para que lleven a cabo esta nueva reforma. No era construir una nueva plaza, sino era remodelar, reformar y crecer la existente. Mi nombre es José Ignacio Rivera Río Mayagoitia y soy hijo del arquitecto Ignacio Rivera Río Muñoz, el diseñador arquitecto y el que dirigió el proyecto de ampliación de la Plaza de Toros Monumental en el año 1990, concluyéndola para la inauguración de la feria del año 91. Yo tuve, como les digo, la oportunidad de participar en este proyecto gracias a pues ahora sí que a la invitación directa del arquitecto Ignacio Rivera Río. Realmente fue un reto, porque habría que hacerse de abril del 90 a abril del 91. Entonces realmente era muy poco tiempo para el volumen de obra. Estaba planeado para hacerlo en ese tiempo y su idea era precisamente utilizar material prefabricado, era una innovación, era algo nuevo. Y bueno, pues se involucraron muchas empresas importantísimas como el Grupo ICA, que fue uno de los principales constructores, pero desde luego muchos contratistas locales participaron en este proyecto.
antes de que iniciara la obra, mi padre llegó muy contento. Nos platicó que llegó al Palacio de Gobierno con el ingeniero Miguel Ángel Barberena, que en paz descanse. Le presentó el proyecto y que el ingeniero le preguntó, ¿quién la va a hacer? Y mi padre le dijo, yo me haré responsable. ¿La acaba a tiempo? La acabo a tiempo. Hágala. El arquitecto Rivera Río menciona que una de las condiciones que le puso el ingeniero Barberena era que no se tocara la plaza antigua, es decir, que se respetara el trabajo que allá se había realizado con esa plaza. Y bueno, bajo ese principio, pues se tuvo que hacer una especie de anillo, el cual rodeó prácticamente todo lo que era la plaza antigua. Se recortó de alguna manera, por decirlo de alguna manera, toda la parte de afuera de la Plaza de Toros, dejando los soportes originales y ampliando, poniendo nuevos soportes. Hay algunos comentarios que dicen que cuando estaban justamente escarbando para poner los nuevos pilotes, que pues deberían tener mucha resistencia por la cantidad de toneladas de acero y de concreto que debían soportar, el terreno estaba reblandecido. Hay que recordar que la zona en donde está la Plaza de Toros pasaba el río, el arroyo de los Adoberos, y esa zona todavía tenía un reblandecimiento en el fondo. Hubo la necesidad de intervenir con algunas soluciones técnicas todavía un poquito más sofisticadas, o bien con mayor efectividad, que tiene que ver con la colocación de losas de flotación, que no es otra cosa más que, hagan de cuenta, como una especie de balsas que están sentadas sobre los pilotes para reforzar un poco la cuestión estructural de las torres. Evidentemente, estas torres tienen aparte de darle majestuosidad a la plaza, tiene una función primordial, que es justamente apoyar la salida o la entrada del público, porque como les comenté, se incrementó prácticamente al doble el aforo de la plaza. La herrería de las torres es creación del arquitecto Ignacio Rivera Río, quien también pues, le hizo ahí un poco como al escultor en hierro, soldando partes, teniendo una idea muy clara, todas con detalles taurinos, y esto lo podemos ver en las 4 torres de la Plaza de Toros Monumental. Es algo que quizá pasa desapercibido, pero es un detalle y un dato que vale mucho la pena platicar. Bien, vamos a empezar con este segmento. Tenemos una entrevista grabada con el arquitecto Ignacio Rivera Río, en donde seguramente con las imágenes que apoyan esta entrevista se despejarán muchas de las inquietudes de los aficionados que se tienen diciendo que la Plaza de Toros Monumental de Aguascalientes no estará terminada. La gente de aquí de Aguascalientes, al ver una obra grande como esta, pues todo el mundo tenía entendido que una obra así de grande no podía, era imposible tenerla en tan solo 7 meses. La opinión pública se ensañaba directamente con Nacho Rivera Río, porque prácticamente los medios de comunicación, muchas voces autorizadas de las peñas taurinas decían que la Plaza de Toros no iba a estar terminada. Y finalmente yo dudé, e incluso me atreví a venir a entrevistar a Nacho Rivera Río y lo veía bastante nervioso. Arquitecto, buenas tardes. Quisiera que nos platicara ya algunos días antes de la fecha límite de que se entregará esta Plaza de Toros ya terminada. La Plaza de Toros estará lista para la primera corrida, que tengo entendido que ahora está programada para el día 20. Al par de días se presentan los carteles, vine a ver la Plaza de Toros Monumental y todavía lo que es el tendido general de sombra no estaba construido prácticamente y ya faltaban apenas unos 12 días para el día de la reinauguración. El sector del tendido general de sol, lo vemos que va poco a poco llegando ya a su final el armazón ya del tendido. ¿Exactamente para qué día se dará el término de estas obras? Justamente lo que le comentaba, lo que ocurre es que en esta parte
es en la parte en la que se están haciendo los trabajos al último, por así decirlo. Sí, finalmente cuando Nacho Rivera Río se veía entre la espada y la pared, aumentaron los turnos y a escasa semana de su inauguración vino la prueba de carga que fue aceptada totalmente por la seguridad de la afición. Y ahora tenemos el apoyo de 3 grúas más para colocar la cuestión prefabricada. Eso nos da todavía una semana más para poder afinar más los detalles y tenemos la seguridad de que estará lista para el serial taurino. Bien, pues estos son los conceptos del arquitecto Ignacio Rivera Río, encargado de las obras de remodelación y ampliación de la Plaza de Toros Monumental de Aguascalientes. Yo recuerdo que aparte de que además hubo mucha polémica, también hubo mucho arte, recordando un poco a Guillo, porque había unos burladeros labrados preciosos. La verdad es que eran extraordinarios esos burladeros. Desafortunadamente creo que por cuestiones de carácter técnica dentro de la lidia del toro, creo que no era lo más conveniente porque creo que se astillaban las astas del animal. Mi padre contrató a un escultor que era un maestro de la ciudad de Guanajuato, lo trajo desde Guanajuato, para que pudiera labrar esos hermosos burladeros. Un burladero fue hasta España. ¿Por qué? Uno de las espadas que vinieron en ese entonces fue ese gran torero español que fue José Ortega Cano. Y él quedó admirado por la belleza de nuestra plaza. Y tiempo después, cuando se supo de manera oficial que se iban a quitar los burladeros, por toda la polémica que se generó, José Ortega Cano movió cielo, mar y tierra para que uno de esos burladeros llegaran a su hacienda. Y ese burladero sigue allá, en España. Cuando se terminó la obra, cuando pusieron el último ladrillo y antes de la inauguración, mi padre invitó a todo el personal, incluyendo a los principales, a los maestros albañiles. Los invitó a una comida que él patrocinó a un restaurante que ya no existe y que ahora es un bar al lado de la plaza, y en donde mi padre les agradeció a cada uno por todo su esfuerzo y toda su dedicación para que esta plaza fuera una realidad. Bueno, del drama de la incertidumbre si se inauguraba o no se inauguraba el 20 de abril, quedó desvelado totalmente los aciertos de la ingeniería y de la capacidad de la construcción de esta plaza. Y la gente cuando llegó, decían, muchos amigos míos que eran de la Ciudad de México, unos que ya no están con nosotros, decían, es que se parece a la Monumental de Barcelona, ¿no? Y otros decían, se parece a la Monumental de las Ventas de Madrid. Y otros decían, es más bonita que la México, pero la México es mía. El cartel de la reinauguración lo formó Eloy Cavazos, Miguel Espinosa Armillita y Jorge Gutiérrez con los toros de Begoña. Ese día, la plaza con sus máximas galas, adornada para un día de inauguración. Y lo que más me gustó es que en ese día los 3 toreros tuvieron hambre de triunfo y como consecuencia sed de gloria, porque estaban reinaugurando una plaza de mucho caché para la historia de Aguascalientes. El día de la corrida inaugural, llegaron gente del cuerpo de seguridad del señor gobernador, del ingeniero Miguel Ángel Barberena, y le mandaron llamar. Yo me quedé, pues sí, sacado de onda, ¿no? ¿Y qué querrán estos gorilas con mi papá? Desapareció por el lapso de más o menos 1 hora, si no es un poco menos, en el patio de cuadrillas. Algo inusitado en ese entonces, había un helicóptero y la gente de seguridad del ingeniero Barberena lo subió al helicóptero, lo elevaron a la parte alta de la plaza, suena su teléfono y era el ingeniero y le dijo a mi padre, según por lo que nos platicó, arquitecto, ahí tiene usted su plaza. Muchas,
muchas gracias. Y soltó en llanto. Ya cuando nos platicó, la verdad yo también. Qué bonito detalle de parte del ingeniero en haberle dado eso. Él se sintió pues, muy orgulloso de sí mismo y nosotros, imagínate, pues, yo como su hijo, al ver que creó la plaza más hermosa de América y la tercer plaza más hermosa del mundo, es mucho orgullo. No hay ni una plaza de toros en toda América de la categoría que tiene la Monumental de Aguascalientes en cuanto a número de festejos y en cuanto a estética. Aquí lo que le da el encanto a esta plaza, a esta feria, es que los triunfos de aquí de Aguascalientes te repercuten para todo el mundo. Triunfas en Aguascalientes y en España se sabe en Perú, en Colombia, en Venezuela. Te da distinción, te da nombre, te da prestigio. Ya cuando tú llegas a torear esta plaza es porque tu carrera, ya porque te lo mereces, porque te lo has ganado. No cualquiera torea en Aguascalientes. Si hiciéramos un recuento de los edificios más representativos y significativos de nuestra ciudad, ahí está la Plaza de Toros Monumental de Aguascalientes. Es un eje de referencia no solo en la Feria de San Marcos, sino el resto del año. Para mí la Plaza de Toros vino a ser otro Aguascalientes. Esa plaza que se inauguró ese día. Probablemente, desde luego, la Plaza México, pero ni las de Guadalajara, ni estados muy taurinos tenían una plaza como la Plaza Monumental. A mí cuando mi apoderado, porque yo tenía mi apoderado, en aquel entonces era don Andrés Gao, que en paz descanse, y bueno, se mencionaba así, oye, que posiblemente torees en Aguascalientes, pero en la feria, no, pues si la feria es en abril, no, es ahora en noviembre. Es que hicieron una plaza nueva, o sea, está súper peleado. Todos quieren participar en esas dos corridas de toros en Aguascalientes. 6 elegidos, 3 en la primera y 3 en la segunda. Y en la segunda estás tú. Bendito sea Dios. Que nuestro Señor me deje viviendo todavía, pudiendo ir a una corrida de toros para llegar con Él y me perdone de tanta afición, que nuestro Señor ha sido maravilloso conmigo. Que Dios nos ayude. De esta manera estamos llegando al final de este documental 50 años de historia de la Plaza de Toros Monumental de Aguascalientes. Arte, sentimiento, grandeza, pero sobre todo torería en este ruedo. Además de que aquí se han enfrentado los mejores toreros peninsulares con los toreros de México. Buena suerte, que les vaya muy bien y hasta la próxima. Thank you.